Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para otra inversión profunda en un tema que está generando olas en Ecuador? Así es. Y hoy nos sumergimos en aguas particularmente turbulentas. Nada menos que la propuesta del presidente Daniel Noboa Uf, sí, la de incorporar fuerzas especiales extranjeras. para combatir el narcoterrorismo, nada más y nada menos. Tenemos algunos extractos de controlpolitico.pdf. Un documento que, por cierto, no tiene desperdicio. Detalla esta iniciativa que, digamos, no ha pasado desapercibida. Para nada. Esencialmente, Noboa propone solicitar la colaboración de fuerzas especiales De países aliados, claro. para que trabajen codo a codo con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y con la Policía Nacional, por supuesto. Una medida no sé si radical. Bueno, digamos que fuera de lo común. Definitivamente. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Por qué esta propuesta tan, digamos, contundente? Argumentan que la cooperación internacional es fundamental. Para combatir eficazmente, A las redes criminales transnacionales, claro. que ya sabemos, operan a escala global. Redes que no respetan fronteras. Exacto. Y aquí hay que entender bien la distinción. ¿A qué te refieres? El narcoterrorismo no se limita al tráfico de drogas. Es algo más que eso. Mucho más. Implica el uso de la violencia, la intimidación, ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? para influir en políticas públicas, incluso para desestabilizar un Estado. O sea, estamos hablando de un problema de dimensiones internacionales. Sin duda. Y el gobierno de Noboa insiste en que, para enfrentarlo, ¿Qué se necesita? recursos y estrategias que van más allá de las capacidades de un solo país. Claro, por eso la cooperación internacional. Pero, ¿cómo se concilia eso con la soberanía? Ahí está el dilema. La propuesta no está libre de obstáculos. Obstáculos legales, ¿no? O constitucionales. Exacto. La Constitución ecuatoriana en su artículo 5 es muy clara. Prohíbe las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Sin rodeos. Entonces, para que la propuesta de Noboa sea viable, ¿Qué se necesita? reformas constitucionales. Un proceso complejo, política y legalmente hablando. Sí. Un camino largo y complicado. Podríamos ver impugnaciones legales. Es muy probable. Y no solo eso, también la necesidad de forjar alianzas políticas. Va a lograr esas reformas, claro. Exacto. Modificar el artículo 5 no será un paseo por el parque. Requerirá un consenso político amplio Y seguramente enfrentará resistencia. de sectores que ven en esta propuesta. Una amenaza a la soberanía nacional. Claro, es un tema muy sensible. Y hablando de sensibilidades, ¿qué dice la gente? La opinión pública. Difícil de predecir con certeza. Pero podemos analizarlo, ¿no? Claro. Por un lado, hay una creciente preocupación. Por la inseguridad, ¿verdad? Y la violencia generada por el narcotráfico. Es una realidad que afecta a muchos ecuatorianos. Y esto podría llevar a un sector de la población a apoyar medidas más drásticas. Aunque impliquen la presencia de fuerzas extranjeras, ¿no? Exacto. Ante la escalada de violencia, la gente busca soluciones. Y esta podría verse como una alternativa, aunque controvertida. Sin duda. Pero por otro lado... Hay que considerar la otra cara de la moneda. Exacto. En Ecuador hay una fuerte tradición de defensa de la soberanía. Eso es innegable. Y la idea de fuerzas militares extranjeras operando en el país. Podría generar rechazo. Despertar recelos, incluso evocar episodios históricos de intervencionismo. Claro, es un tema con mucha carga histórica. Sin duda, un escenario complejo, con argumentos válidos en ambos lados del debate. Y si miramos a la región, hay ejemplos similares de colaboración. Por supuesto. Colombia, por ejemplo, ¿Qué ha pasado allí? ha recibido apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Durante décadas, ¿verdad? Así es. Pero cada país tiene sus particularidades. Y en el caso de Ecuador, ¿qué lo hace único? Esa prohibición explícita en su constitución. Ahí está la clave. Entonces, resumiendo, tenemos una propuesta que busca responder a un problema real. El narcoterrorismo que no da tregua. Pero la propuesta se enfrenta a grandes retos. Reformas constitucionales. La opinión pública dividida. Y el debate sobre la soberanía nacional. Un tema complejo, sin duda. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué les ronda por la cabeza después de esta inversión? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta propuesta para Ecuador? Se fortalecería la seguridad a costa de ceder autonomía. ¿Cómo afectaría la relación con sus aliados? Preguntas que invitan a la reflexión, a seguir explorando este tema tan crucial. Un tema que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que sin duda marcará el futuro de Ecuador.